Dios les bendiga. Gracias a Dios que una vez más nos podemos juntar para estudiar la palabra del Señor. Saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de nuestra Iglesia Cristiana El Calvario, situada en el 409 al oeste de la calle 47, cuyo pastor es el reverendo doctor Héctor M. Vega. Nuestro estudio en este día vamos a comenzar con un himno muy hermoso. Pon tus ojos en Cristo. Pueden cantar conmigo. Continuamos con nuestro estudio llamados a crecer. Este es el estudio 6. Ya estamos terminando. Nos quedan 2 estudios más. Y en el último que tuvimos en la semana pasada, estuvimos considerando en el libro de Hebreos la supremacía de Jesús, que es el mensaje. Y pudimos ver que el libro comienza introduciendo la grandeza del Hijo, o sea, de Jesús, lo que Dios lo constituyó heredero de todo y el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El escritor trata de presentar a Jesucristo como el mejor, ya que como estudiamos, los destinarios de la carta estaban
tratando de volverse otra vez a los rudimentos de la ley y no avanzaban, estaban como niños, en lugar de crecer, lo que estaban era menguando en la fe al extremo de que casi que se iban a deslizar. Pero el autor le presentó a Jesucristo mejor, primero como los ángeles, después mejor que Moisés, luego lo presentó como el mejor sacerdote y como el mejor mediador del pacto, del nuevo pacto, de un mejor pacto, mejor que el pacto antiguo. Todo eso él lo hacía para que pusieran su mirada en Jesús. El autor estimula a todo creyente a continuar creciendo en su madurez en Cristo y les dice: consideren detenidamente a este Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mantengan su mirada solo en Jesús, como nos decía también el himno. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. En los pasos a seguir para crecer en la vida cristiana, miramos que el paso número 1 es conocimiento personal y teológico de Dios. Con la lección de la semana pasada, ya terminamos con el paso número 1. Queremos conocer a Cristo, a Dios, conocemos a Cristo, Él nos los va a revelar al Padre. Y hoy comenzamos con el paso número 2, que es tener fe. Cuando hicimos la introducción a este estudio, dijimos que fe es poder aceptar lo que Dios dice como un hecho. En otras palabras, no dudarlo, no cuestionarlo, no. Lo dice Dios, yo lo creo. Eso es lo que es fe en la práctica. Y también enseñamos que la fe es como el Wi-Fi. Todos ya saben lo que es Wi-Fi y en Centro y Suramérica le dicen el Wi-Fi. Es invisible. La fe es invisible como el Wi-Fi es invisible. Pero tiene el poder de conectarte con lo que necesitas, igual que el Wi-Fi. Te conecta con diferentes tipos electrónicos y en fin. Hebreo 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora el mismo texto, pero ahora yo lo busqué en diferentes versiones. En la versión internacional dice: ahora bien, la fe, la garantía. La garantía, en el otro dice la certeza, aquí dice la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la versión Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Tener fe es tener la plena seguridad, la garantía, la convicción de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y en la Biblia de Jerusalén dice que la fe es garantía de lo que se espera.
la prueba de las realidades que no se ve. ¿Okay? Lo quise buscar así para que pudiéramos mirar, se nos hiciera más claro. ¿Okay? Porque a veces decimos, oh, yo tengo fe y hablamos de la fe y de la fe y de la fe, pero realmente entendemos lo que es fe. Eso es muy importante. Eso es lo que vamos a tener en esta lección. Tratar de entender lo que realmente es fe. Y mientras estemos dando la lección, podernos analizar a nosotros mismos si lo que yo digo fe, si lo que yo conozco y sé de fe es lo que realmente es, porque es bien importante. La fe está relacionada con el futuro y lo invisible. Volvemos con el mismo texto. Es pues la certeza de lo que se espera. Lo que se espera es futuro. La convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es invisible. ¿Qué? Por eso dice que está relacionada con el futuro y con lo invisible. Dos cosas que se nos hace un poquito difícil porque todo el mundo quiere conocer el futuro y quiere conocer invisible, pero si no lo vemos, imagínense, solamente por fe podemos. Entonces, mientras que la razón nos encanta, nosotros la mayor parte de las veces vivimos por la razón. Ver para creer. Eso hasta es un dicho. Ver para creer. Entonces, la razón dice, si no veo, no creo. La fe dice, voy a creer para ver. Porque por fe andamos, no por vista. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:7. No se encuentran. La fe y la razón no se encuentran. La fe va para una dirección y la razón va para otra. Para nosotros como creyentes, ¿cómo queremos vivir? Yo prefiero vivir por fe. Yo prefiero que la fe en mí crezca, que se manifieste. Vamos a seguir a ver. La fe es una elección que se debe buscar y cultivar. Vamos a mirar que la fe la da Dios. Pero yo decido, usted decide. ¿Usted quiere vivir por fe? Pues tiene que aceptar a Cristo como su Salvador, porque Dios es el que la da. Okay. Y una vez que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, entonces tenemos que buscar y cultivar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. ¿Okay? Eso nos va a hacer que podamos cultivar esa fe que Dios nos da. La fe tiene su origen en Dios. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Okay? La salvación es don de Dios, pero se adquiere por la fe, que también es Dios que nos la da. No por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que no importa cuánta obra hagamos, si no lo hacemos en fe, si no lo hacemos porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón por fe, pues no nos cuenta delante de Dios. La fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Lo dice Dios, yo lo creo, porque Él es fiel. Y es la convicción, repetimos otra vez, de lo que no se ve. No lo veo, ok, no lo entiendo, pero si Dios lo dice, pues yo lo creo. Y naturalmente que estamos hablando de que Dios habla a través de la palabra, a través de la Biblia. ¿Okay? Aunque también puede hablar audiblemente, pero no es el método que él está usando, que regularmente usa en esta dispensación. Hebreos 10:39 dice, pero no somos de los que retroceden,
para perdición. El que retrocede para perdición. Eso le pasaba a algunos de los destinarios de la carta a los hebreos. El autor dice, sino que de los que tienen fe para preservación del alma. La única forma de que nosotros podemos tener la salvación, ¿okay? A través de la fe. Los santos del Antiguo Testamento se acercaron a Dios por fe. Hebreo 11:2. Ya nosotros estudiamos Hebreo 11:1. Ahora Hebreo 11:2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. En este texto vemos la aprobación divina de la fe de los antiguos. Y no solamente eso, sino que también nos señala este camino de fe como la manera de acercarnos a Dios. No hay otra forma de acercarnos a Dios que no sea a través de la fe. Hermana, pero dijimos que por Cristo, sí, por Cristo a través de la fe. Nos acercamos a Cristo a través de la fe. Okay. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese texto como que uno parece como que, ¿qué es eso de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura? Pues ahí es que entra entonces la certidumbre de fe. ¿Qué nos está diciendo? Que Cristo nos dejó limpios del pecado como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Tenemos que creerlo eso. Cuando venimos a Cristo, no somos salvos porque somos buena gente, porque hacemos muchas obras, porque estamos bien activos, porque cantamos mucho, porque no, ok. Tenemos que estar seguros, o sea, ser ciertos, entender que cuando venimos a Cristo en fe, Cristo nos limpia de pecado. ¿Cómo? Como si nos hubiera lavado con agua pura. Y entonces ya lavado el cuerpo, ¿no? Y ya estamos libres de culpa. Hay tantos creyentes con un sentimiento de arrastrando todo el tiempo, años y años y años, y siempre recordando lo que han hecho. No, cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas. Y tenemos que comenzar de cero. Tenemos que empezar a escribir una página nueva. No podemos agarrarnos y quedarnos ahí con lo que hicimos. Si venimos a Cristo arrepentidos. Y siempre aconsejo a las personas. No soy de las que habla mucho arrepentimiento, aunque la palabra la palabra arrepentimiento está muchas veces en la Biblia y dice que tenemos que arrepentirnos. Pero, ¿cómo se llega al arrepentimiento? Al arrepentimiento se llega haciendo un examen de conciencia, empezando a hacer un repaso de lo que hemos vivido, de la vida que hemos llevado, que qué hemos hecho, qué tiempo le hemos dado a Dios, qué oportunidad le hemos dado a Dios. Y cuando nosotros empezamos a mirar nuestra vida, nos damos cuenta que, porque hay mucha gente que le pide a Dios, que Dios le dé, que Dios le haga, que Dios lo otro, que Dios, pero
no han puesto nada en el banco de Dios. No han puesto nada. Y en otras palabras, cuando entonces vienen a pedirle a Dios, pues, cuando uno llega a hacerse un examen de conciencia y se da cuenta en qué lugar uno ha puesto a Dios en su vida, entonces uno reacciona y dice, es cierto, yo no he puesto en ningún lugar que miro en mi vida, en ninguna actividad, en ninguna situación, yo tuve a Dios en mi programa. Yo creo que es tiempo de que le dé un tiempo a Dios. Y entonces ahí uno puede, ahí llega el arrepentimiento. Ahí llega el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento y sin fe no podemos acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos con corazón sincero, sin tapar nada y esperando que Dios en Cristo nos limpia de todo pecado. La fe produce una convicción de cosas de las cuales no hubo ningún testigo. El versículo 3 de Hebreos 11 dice, por la fe entendemos que por la palabra de Dios fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estamos en el capítulo 11 de Hebreos, porque es donde mejor nosotros podemos entender lo de la fe. Él se dedica mucho a eso, porque vuelvo y le recuerdo que está tratando de evitar que los hebreos, los creyentes de su generación, se volvieran atrás. Entonces, conocemos la historia de la creación de la misma manera en que conocemos el futuro, por la fe. Mire lo que dice arriba, la fe produce una convicción de cosas de las cuales no hubo ningún testigo. ¿Quién estuvo cuando Dios hizo todo? Cuando Dios hizo, como dice aquí, por la fe. ¿Debe? Por la fe. Muchos dicen por fe. No, no es por fe. Es por la fe. Entendemos que por la palabra de Dios fue constituido el universo. Nadie estaba allá. Adán no estaba. No había nadie. Solamente los seres angelicales que Dios, espirituales que Dios había también creado. ¿Okay? El único testigo era Dios. Entonces, ¿cómo lo creemos? ¿Cómo lo aceptamos? Pues por la fe. Nosotros ni nos damos cuenta que estamos obrando en fe. Ahora, el único testimonio, ¿dónde lo encontramos? En la Biblia. Entonces, como nadie lo vio y como no hay nadie humano, pues tenemos dos alternativas. O lo aceptamos por fe o lo rechazamos. Entonces, si lo rechazamos, estamos rechazando a Dios. Es que bien importante que entendamos que tal como no conocemos el futuro, ¿quién conoce el futuro? Nadie. Pues la creación también la tenemos que aceptar por la fe. Tener fe es muy importante. Vamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe no se puede agradar a Dios. En la fe hay dos elementos esenciales. El primero, creer que Dios existe.
yo no me puedo, ni usted tampoco, nos podemos acercar a alguien que no existe. Pues primero tengo que creer que Dios existe, que Él es un Dios personal. Y luego tengo que creer que Dios recompensa a los que le buscan. ¿Ok? Son dos cosas importantes. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, indispensable, que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y crea que es el galardonador de los que le buscan. Vamos entonces ahora a entrar al Salón de la Fama y vamos a mirar las características de los triunfadores que hay en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 del 4 al 39 expone ejemplos de hombres y mujeres que demostraron la clase de fe que agrada a Dios. La fe no puede verse, solo se ve el producto. Había una controversia entre Pablo y Santiago. No que ellos estaban en controversia, sino que la gente. Porque Pablo hablaba de que hay que, el justo por la fe vivirá. Y entonces Santiago dice, muéstrame tu fe con tus obras. No, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En otras palabras, podemos decir que tenemos fe. Oh, yo tengo una fe bien grande, enorme fe. Pero, ¿qué produce esa fe? La fe tiene que producir algo. Si la fe no produce algo, no tenemos fe. No la tenemos. Para que nosotros podamos decir que tenemos fe, tiene que producir algo. Y yo quiero que, perdón, mientras vamos a estar mirando algunos, no vamos a hacerlo todo. Para la próxima semana dejamos otro grupo. Mientras vamos a estar mirando estas personas, yo lo voy a dejar un momentito, no lo voy a pasar rápido. Porque es una lástima que no pudiéramos estar presencial. Porque si estuviéramos presencial, yo les daría oportunidad para que cada quien opine, para que cada quien converse. Pero como no podemos estar presencial, yo les voy a dejar unos minutos para que cada uno de los que está conectado, de las personas que están conectadas, mediten un momento. Se pongan en el lugar de la persona del personaje que vamos a presentar. Y pueda analizar y ver si su fe está a la par con la fe de esa persona que vamos a presentar. Y esto no es para que despertemos un sentimiento de culpa. No es que para que presentemos un sentimiento de culpa. ¿Sí? Si usted piensa, yo misma estudiando esto, yo decía, oh Dios mío, qué tremendo, cuánto nos falta. Pero eso no me puso con sentimiento de culpa, simplemente digo, Señor, ayúdame. Ayúdame para que en las situaciones que yo me pueda encontrar, yo pueda confiar, yo pueda esperar en ti. Porque la vida de fe no es fácil, pero tiene unas recompensas tan gloriosas que vale la pena, Ok, vamos a mirar. Vamos a empezar por Abel. El versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué produjo la fe de Abel? No es que Abel tenía fe y entonces obró. O sea, es todo lo contrario. Nosotros obramos porque la fe nos ayuda a obrar. La fe de Abel, la confianza, la certeza que tenía en Dios, le produjo obediencia. Él pudo haber hecho lo de Caín, igual que Caín, pero él prefirió obedecer. Y al obedecer, mire qué hermoso, alcanzó testimonio. ¿De quién? De que era justo. ¿De quién? Nada menos que de Dios. Dios mismo dio testimonio de que su ofrenda, porque Dios aceptó su ofrenda, y dice que aún muerto, aún habla por ella. Porque cuando estudiamos la tipología de Jesucristo, nosotros nos damos cuenta que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso no lo conocía Abel. Sin embargo, actuó en obediencia. Tal vez ni lo entendió qué era eso de hacer, pero así fue como él vio o entendió que Dios mató animales para cubrir a la primera pareja. Y pues yo voy a hacer lo mismo también. Y le ofreció a Dios una ofrenda de sangre. Vamos a Enoc, versículo 5. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 5, 23 y 24 dice que en total Enoc vivió 365 años. Y el 24 dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Su fe. ¿Qué produjo la fe de Enoc? La fe de Enoc lo llevó a agradar a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque creía en Dios, porque tenía fe en Dios, porque sabía que Dios existe. Después la fe, la certeza, la seguridad, de que Dios es un Dios personal y que es galardonador de los que le sirven. Ya vamos por 2. A ver si nos estamos analizando. Primero Abel. Imaginémonos ahora Enoc. Los días de Enoc no fueron muy buenos, que digamos. Vamos al próximo. Noé. Wow. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó en la advertencia del juicio de Dios. Todos sabemos, o sea, me imagino que los que estamos conectados conocemos esta historia porque es la historia que se le dice a los niños y bueno, en fin. Pero el tiempo de Noé, hasta Cristo mismo, dijo que la venida del Señor va a ser como la situación va a ser como en los días de Noé. ¿Ok? No estaba, la situación era tan perversa y tan mala que Dios dijo hasta aquí. Decidió y dijo, no aguanto más. Ahora, pero vio allí un hombre que tenía fe, que tenía confianza en Dios, en él. Y Dios no castiga al justo por el injusto. Le advirtió lo que iba a venir y le dijo lo que hiciera. Ahora, póngase en el lugar de Noé. Noé no vivía cerca de una playa. Es más, y le dice de lluvia. Noé no sabía lo que lluvia era, porque la tierra no se regaba así por lluvia. Era un vapor que salía de la tierra. Ok. Lo que regaba las plantas y todo. Y ahora Dios le dice que viene un diluvio, que prepare un arca. Y nada menos que para, no solamente para él, sino para su familia también. ¿Sí? Y Noé con empeño, con temor, dice que con temor. Cuando Dios le dijo de cosas que aún no se veían. Noé creyó a la advertencia de él. ¿Qué produjo en Noé eso? La fe de Noé produjo, en primer lugar, obediencia al construir el arca. Wow. Dios mío. Y yo meditaba mientras estudiaba. Yo cuando me pongo a estudiar, trato de hacerme una mentalidad, la mente. Ponerme en el lugar de los individuos, de los personajes. No era fácil. Luego le dio las dimensiones y todo. Y todo lo que él tenía que hacer. Se necesitaba obediencia para poder hacer eso. Y la fe de Noé también produjo paciencia. ¿Sabe cuánto esperó Noé? 120 años para haber cumplido lo que Dios le dijo. Él trabajó y trabajó, él con su familia trabajó, pero nada pasaba. 120 años. Muchas veces nos cansamos porque le pedimos a Dios y lo queremos expreso. Como ahora estamos en los tiempos de express. Todo al momento. Y hay tantas personas. No, porque Dios no me contestó. Eso es porque no tiene fe, porque no conoce al Dios verdadero, al Dios real, al Dios fiel, que promete y cumple. Así que fíjese, en Noé tenemos el ejemplo de obediencia y paciencia. Y nosotros estudiamos esa lección como se le hace hasta a los nenes, a los niñitos y todo. Y la pasamos así por alto, como si nada. Pero no solamente eso, sino en Noé también nosotros miramos que Dios es fiel en cumplir sus promesas.
Dice que, mire cómo dice aquí, y por esa fe Noé condenó al mundo. ¿Por qué? Porque si Noé creyó, con uno solamente que crea, okay, eso solamente condena al mundo. Una sola persona que crea, que le crea a Dios. Si el resto no cree, es condenado. Eso condena al mundo. Porque si yo creo, todo el mundo tiene la oportunidad de poder creer. Y mire que entonces dice, y fue hecho heredero, ok. Servirle a Dios no se sirve en vano. Por supuesto, no podemos servirle a Dios por lo que Él nos promete, por lo que Él nos da. Pero Dios es tan bueno que cuando le servimos a Él, Él tiene remuneración para todo aquel que le sirve. ¿Okay? Fue heredero de la justicia que viene por la fe. Fue justificado por la fe. No hay otra forma de ser justificado. Pienso que ya hayan estado considerando a estos tres personajes y a ver cómo aumentamos la fe. Vamos a Abraham. El versículo 8 de Hebreo 11 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Ya yo me ponía a pensar. Olga, vete allá. Sabe que me vino a la mente en uno de los viajes que hicimos para el Departamento de Educación. Creo que fue en Nicaragua, me parece. No estoy bien segura, pero creo que fue. Nos llevaron a un parque en el día que teníamos libre. Nos llevaron a un parque a mirar, a subir a una montaña donde había una cascada bien famosa. Y había un carrito de esos que van por el aire que llevaba a uno a ese lugar. Pero el día que nosotros llegamos, se había roto el carrito ese. Y el que quería subir tenía que subir a pies. Y yo dije, ay, yo no puedo subir. Ya yo tenía mi cadera que ya me molestaba. Tenía una dificultad para y los hermanos lo sabían. So, yo dije, ustedes se van, yo me quedo aquí sentada, yo no voy. Pero los hermanos, véngase hermana, véngase poquito a poco, poquito a poco. No puedo, pero me envolví con los hermanos y fui subiendo y parando en un lugar que habían animales y en otro lugar que habían flores y en otro lugar y en otro lugar. Cuando vengo a darme cuenta, ya estoy que de donde yo estaba se miraba la cascada. Solamente faltaba una escalera más, porque era por escaleras que había que subir. Una escalera nada más faltaba para llegar. Pero ya yo estaba tan cansada que yo dije, no, ya yo la miro de aquí, yo la puedo ver de aquí. Y me senté en un banco. Mientras los hermanos siguieron y subieron para allá. De pronto viene una joven y se sienta a mi lado. Y al ratito me dice, ¿usted es cristiana? Yo le dije, por la gracia de Dios. ¿Y tú? Me dice, yo era.
¿cómo que eras y por qué ya no eres? No, porque me pasó esto y me pasó lo otro y me pasó lo otro, y empezó a darme su testimonio de cuántas cosas, y el Señor me ayudó y le pude hablar. Y entonces ella me dice, no, pero yo no creo que ya Dios me perdona, yo no creo que Dios, ya Dios no. Y yo le di, me salió así decirle que, ¿cómo que tú dices que Dios no te ama? No te atrevas a decir que Dios no te ama, porque mira mi situación. Dios me ha permitido llegar aquí, subir a esta montaña, subir a este lugar con mi dolor y con mi molestia que tengo en la cadera. Y me ha traído aquí para encontrarte a ti. Ahí le seguía hablando, hermano, y esa niña se rompió a llorar. Yo creo que el pastor tiene que acordar, se puede acordar, que cuando ellos bajaron, me encontraron con la niña, la joven, allí llorando, y me dijeron, venga, hermana. Y yo no pude moverme de ahí. Yo le dije, no, hermano, sigan ustedes, porque estoy aquí, tengo que quedarme un ratito más. Y ella les dijo, váyanse, que yo la bajo. Hermano, sí, les digo que cuando esa niña le dio su corazón al Señor, pero con un llanto, y entonces le daba gracias a Dios, me daba gracias a mí. Y esa niña empezó a bajar conmigo. Cuando yo llegué abajo, que yo miré a todo el grupo que estaba esperando, yo me sentí como el pastor que dejó las 99 y llevaba la ovejita abajo. Pero, ¿por qué le traigo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que estar a la disposición, nosotros no podemos estar esperando un toque, nosotros no podemos estar esperando una voz que nos diga, Olga, hazte. No, nosotros tenemos que vivir, eso es lo que es vivir por fe, por la fe, no por fe, por la fe. Dejarnos ir, como el Espíritu de Dios nos va moviendo, no nos damos ni cuenta, pero en obediencia. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos cosas para hacer. Tengo dos actividades que hacer, sea en la casa, sea en el trabajo, sea donde sea. Una no tiene que ver nada con Dios. No me va a adelantar espiritualmente. Otra sí. Las dos son importantes, Pero ¿cuál debo de escoger? Debo de escoger la que me aumenta la fe, la que agrada a Dios, la que es, la prioridad es el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que es vivir por la fe. Dejarnos mover por el Espíritu de Dios, que no lo sentimos muchas veces, que no lo entendemos. ¿Y por qué me voy a meter por aquí? ¿Y por qué voy a ir para allá? ¿Y por qué? No se ponga, simplemente obedezca, déjese guiar, déjese ir. Y cuando usted viene a ver, está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué produjo la fe? La fe de Abraham produjo obediencia otra vez para salir de Ur de los Caldeos a un lugar desconocido. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ur de los Caldeos. En Génesis 12:1, esa era una nación pagana, idólatra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa
de tu padre a la tierra que te mostraré. Nehemías 9:7 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Miren el viaje, el viajecito de nosotros simplemente lo leemos, oh, ¿qué fue? Se fue de aquí a la esquina. Oh, no fue de aquí a la esquina. Dice, el camino señalado con flecha, o sea, esto, ok. Es el recorrido que es el que recorrió Abraham cuando se marchó de Ur de los Caldeos. Aquí, de Ur, ok. Parte de Babilonia. Hacia Egipto. Tuvo que pasar por la tierra de Canaán. ¿Recuerda que después cuando hubo hambre él fue a Egipto? Dividida entre numerosos reyes, los heteos, los amorreos. Okay. Esa iba a ser la tierra santa. Ese era el lugar que Dios le dijo, pero Dios no le dijo eso es lo que yo te voy a dar. Simplemente vete al lugar que yo te voy a dar. Aquí, por aquí hizo una parada, ¿ok? Casa de su tío. Y después bajó y donde quiera que usted ve esto es que él hacía altares. ¿Right? Ese ser 600 millas. No en avión. ¿Ok? No hay carro, no habían carros ni habían aviones. Camello, a pie. ¿Okay? Y ahí. Y Dios no le dijo, te voy a llevar a Canaán. Cada día él caminaba sin saber, ¿será aquí? ¿Será aquí? ¿Será aquí? ¿Será aquí? No. Por fe. ¿Estaremos nosotros dispuestos? Nuestra fe nos da para eso. O sea, no para un viaje tan largo, pero nuestra fe nos da para obedecer, hacer lo que Dios nos manda, ya sea aquí, ya sea allá, no importa. Nos ayude Dios. Hebreos 11:9 dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Viviendo en tiendas, ¿ok? Viviendo en tiendas. Pero miren lo hermoso de esto. Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Esa tierra Dios era que Dios le iba a dar. O sea, no que le iba a dar, que se la dio. Esta es la tierra que cuando él llegó, él le dijo, esta es la tierra que pero ahí no vivió como dueño, vivió como en tierra ajena. ¿Ok? Y moraba en tiendas. Pero se mantuvo fiel a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham no tenía su vista puesta en tierra. No tenía vista puesta en cemento, no tenía en arena, no tenía, no. Su vista estaba puesta en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no pudo ver la tierra, no pudo, él murió, ¿okay? Antes de esto, pero se mantuvo en fe. Su fe, ¿qué produjo? Paciencia para habitar como extranjero en la tierra prometida, esperando la promesa dicha por el Señor.
a esa tierra estaba llena de habitantes, como ya miramos, ¿ok? No era fácil. Él no llegó a, bueno, esto es mío, así que no fue así. Pero produjo no solamente obediencia, igual que Noé, sino que produjo obediencia y también produjo paciencia. ¿Qué está produciendo la fe en ti? Ya yo me examiné y miré qué estaba la fe produciendo en mí. Ahora, considera ver qué está produciendo la fe en ti. ¿Vives por fe o vives por vista? No ayude Dios. Hebreo 11. Perdón. 17 y 18. Abraham otra vez. Por la fe Abraham. Me perdonan, por favor. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, que era Abraham, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Wow. Piense usted, hermano, piense usted, hermana. Dios le promete algo, se lo da y después se lo quita. Después le dice, dámelo para atrás. Se necesita tener como Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos da tantas cosas, tantas, porque desnudos nacemos. Desnudos. Y después Dios nos da tanto. Y ni siquiera nos molestamos cuando Dios, por X razón, en alguna forma, lo perdemos. Entonces culpamos a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Muchos se enojan con Dios. Muchos dejan a Dios. No miran lo que les queda. Ok, perdí esto. Pero ¿y cuánto me queda? Con que te quede la vida nada más. La vida nada más. Suficiente. Que Dios se encargará de aparejar el resto de nuevamente. Ayude Dios. Su fe produjo confianza en la fidelidad de Dios y sus promesas. Ok. Abraham, que había recibido que Dios le iba a dar un origen, y esto que en Isaac iba a ser su descendencia, y ahora Dios se lo quita. Y Abraham no se pudo pensar, y entonces, y en Isaac no era que iba a haber descendencia, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Quién me va a heredar? Porque tú dijiste que fue en Isaac. No. Ahí está como un niño, pero ¿sabe qué? Que estuve mirando que se cree que Isaac tenía unos 24 años cuando esto pasó. Ya de Isaac vamos a hablar más adelante, pero Isaac tenía unos 24 años porque dice que terminando eso, lo próximo que aparece es que Abraham manda a buscar esposa para y él tenía 24 años. O sea, en la historia
Se cree que él tenía 24 años y se casó a los 40. Oh, pero mira, las mujeres no nos quedamos atrás. Parecía que eran hombres nada más, ¿verdad? Sara, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando solo estudiamos la vida de Sara, wow, y qué mujer para tener problemas. Metió en problema al esposo, se metió en problema a ella, se adelantó, cuántas cosas. Pero finalmente creyó. Su fe produjo fuerzas para concebir y dar a luz a su edad de 90 años. Viste, yo estudiaba y digo, cómo yo me vería con una barriguita. Yo tengo ya, voy a cumplir 90, así que a esa edad fue que híjole, yo me puse así a pensar en Sara. 90 años. No es solamente el concebir, el estar con esa barriguita 9 meses a los 90 años. Wow. Y después sufrir esos dolores. Pero su fe le dio fuerzas para poder recibir a su hijo Isaac. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? La próxima semana continuamos con los personajes que nos están enseñando la fe que agrada a Dios. Ya el capítulo 11 nos da las características de la fe y nos da lo que la fe produce. Si no hay preguntas ni comentarios, vamos a entonar un himno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Su autor fue Martín Lutero, el gran líder de la Reforma durante su cautiverio en la fortaleza de Wartburg. Esta es la fortaleza de Wartburg. Martín Lutero era un monje que estudiando la palabra del Señor encontró. Él hacía muchos sacrificios, muchas penitencias en la Iglesia Católica, pero mirando la palabra del Señor, encontró que el justo por la fe vivirá. Y ese texto lo llevó a aceptar a Jesucristo y servirle al Señor. Y a él le gustaba mucho la música. Dice que sus amigos lo capturaron y le escondieron en las montañas para protegerlo de sus enemigos. Porque él tuvo una persecución al rebelarse así en contra de las creencias católicas. Su deseo era componer himnos, pero mire, ¿para qué? Para que el mensaje de Dios fuese propagado. Okay. A través de los himnos, él propagaba el mensaje de Dios, el evangelio. Él dijo que la música era un don y una gracia de Dios. Al leer la Biblia, oirían la voz de Dios. Y al cantar himnos, los himnos
hablarían con Dios. O sea, ellos a través de los himnos hablarían con Dios. Y mire, esto fue el primer himnario que se hizo. Tenía nada más que 8 cánticos. El primer himnario fue en el año 1524. Si usted sabe de matemáticas, quiere decir que hacen casi 600 años. Estamos en el 2021. En 3 años más, creo que son unos 600 años de este himno. Y este himno, los pentecostales no lo cantan mucho, pero la iglesia denominacionales, o menos la iglesia presbiteriana, la cual fue donde yo vine cuando me convertí al Señor, después pasé al Calvario, se cantaba este himno. Perdón.
No se me vayan, que voy a corregir algo aquí. Eh, no, ese no es el himno que quería poner. La próxima semana, con la ayuda del Señor, lo escuchamos. Aunque ese habla de la fe también, pero el castillo fuerte es nuestro Dios. Ese es un himno diferente al que estábamos escuchando ahora. Lo lamento, pero de todas maneras, el himno que escuchamos también habla de la fe. Con la ayuda de Dios, en el próximo programa lo ponemos. Perdonen, estamos en vivo y a todo color, así que los errores se pueden perdonar, ¿verdad? Nos despedimos en esta noche. Espero que esta clase, esta lección, nos haya ayudado a todos. A mí me ha ayudado bastante, tremendamente, que para analizar lo que es fe, cómo es que vivir por fe, dónde está mi fe, porque es de la única manera que podemos crecer espiritualmente. Dios me los bendiga. No olviden que el domingo, con la ayuda de Dios, estaremos celebrando nuestro culto de adoración al Señor a las 12 del mediodía. Le invitamos a todos y tengan un buen tiempo y Dios me los bendiga a todos.